Ya ustedes saben ya, ¿verdad? Miqueas, capítulo 1. Miqueas, capítulo 1. Vamos a leer hasta todo el capítulo 1. Miqueas, capítulo 1. Lo que pide el Señor de ti. Dice así la palabra de Dios. ¿Todos ubicados? Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Desde el versículo 8 es que vamos a ver hoy. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betel Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Asip serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Adulán. Ráete y trasquílate con los hijos de tus delicias, por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Oramos. Padre bueno, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella alumbra y nos ayuda a conocerte más. Quiero admitir una vez más las complejidades de textos como este, Señor. Y reconociendo nuestra debilidad y mi debilidad, quiero pedirte tu ayuda especial para que nos acompañes a entender, a profundizar en él y saber cuál es el mensaje que tienes para tu pueblo hoy, considerando el mensaje que tenías para tu pueblo en aquel tiempo. Espíritu Santo, ilumínanos, danos sabiduría y edifícanos, salva a pecadores y glorifica tu nombre una vez más. En el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, comenzamos nuestra nueva serie, Lo que pide el Señor de ti. Y la última vez que estuvimos por acá, hablamos de ese pasaje del 1 al 7 y lo llamamos rebelión e idolatría, dignas de juicio. Y veíamos en ese momento cómo Dios hacía caer el juicio sobre Samaria, y antes de ver ese juicio, antes de ver a Dios como un gigante que aplastaría, que sus pisadas serían como fuego, antes de ver a Dios como ese gigante santo, perfecto y justo que es digno de castigar el pecado, tratábamos de contextualizarnos, porque si no nos contextualizamos, vamos a tener la tendencia a espiritualizar o moralizar el pasaje, o simplemente no lo entenderíamos. Por eso hablábamos, en resumidas cuentas, que el reino que alguna vez fue un solo pueblo, una sola nación, fue dividido por causa del pecado de Salomón y se dividió en dos: 10 tribus al norte, Israel, reino del norte con capital en Samaria, y 2 tribus al norte, al sur, llamado reino de Judá o reino del sur, con capital en Jerusalén. El reino del norte se desvió por Jeroboam I, que cambió el sistema de adoración, el sistema civil, y desvió al pueblo completamente de Dios, y pocos reyes temieron en alguna medida o recordaron la palabra de Dios. No quería que bajaran a adorar a Jerusalén. Mientras que Roboam, por otra parte, del linaje de David, mantuvo esa inclinación a la ley por cuanto el templo y los sacerdotes estaban en Jerusalén. Pero cuando nos acercamos a esta profecía, Miqueas de Moreset nos dice que fue justamente en los tiempos de Acaz, Ezequías, de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Pero de manera interesante, él comienza hablando de Samaria, que es lo que les decía, y traza un juicio por la rebelión y la idolatría de Samaria, porque idolatró, y la idolatría o su rebelión se expresó en idolatría, y ellos terminaron en inmoralidades. Y uno de los pecados que menciona en este caso Miqueas será ese pecado de pisotear y hacer mal u olvidar a los más pobres, a los más vulnerables. Pero en este caso, hablando de Jehová juzgando a Samaria, vemos que Samaria quedaría en montones de ruinas. La tierra que antes era para plantar viñas quedará desolada. Él usaría una nación extranjera muy poderosa para juzgar y castigar a Samaria o al reino del norte por su pecado. Usó a Sennacherib, rey de Asiria, que se los llevó cautivos. Primero cayó el reino de Israel y luego caería unos 100 años, 110 años después, el reino de Judá. Es claro que el versículo 6 dice: haré de Samaria como montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y destruiré sus cimientos. Y iba a despojar todas esas imágenes, las iba a destruir, iba a asolar esos ídolos, porque de donde de ramera los juntó y de donde esa ramera volverán. Y ahí decíamos que ellos hicieron crecer su nación con idolatría y con ofrendas a ídolos, y esos mismos ídolos y esas mismas ofrendas vendrían a ser a otra ramera o a otro pueblo que dejó a Jehová, en este caso a Siria. Adonis de ramera volverá. Ahora, lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, del 8 al 16, y preste atención, porque Miqueas va a hacer un uso de estrategias didácticas, escúchese bien, que eran común en el pueblo hebreo, a la luz de su propio idioma, que no es el mismo que nosotros, del hebreo, y vas a usar esas estrategias para que el pueblo entienda, para afectar su conciencia realmente, para llegar a ellos. Va a usar comparaciones, va a usar juego de palabras,
juego de pronunciaciones que hacen recordar al pueblo algunas verdades que ellos ya tenían en su mente, aunque muy descuidadas. Inclusive, Miqueas usará su propio dolor para que comprendan su estado, para que comprendan lo mal que estaban. Los advierte para que se arrepientan, para que no les venga el juicio. Y para nosotros, debido a lo complicado que puede resultar el pasaje, es importante que mientras nosotros vamos viendo cada versículo, podamos ir haciendo una comparación del pecado de Israel con el nuestro. Es decir, reflexionando en las consecuencias que les trajo el pecado a Israel y a Judá. Y pongámonos o veámonos nosotros en ese espejo. ¿Ok? Lo vamos a ver en 3 encabezados. Primero voy a decir el título, ¿verdad? El de la serie, lo que pide el Señor de ti. El sermón de hoy, el pecado se lamenta. El pecado se lamenta. En primer lugar veremos un grito de lamento por el pecado. En segundo lugar veremos el lamento asume o reconoce el juicio de persistir en el pecado. Insisto, el lamento asume, reconoce que habrá juicio si se persiste en el pecado. Y en tercer lugar veremos el verdadero lamento evoca el arrepentimiento, llama al arrepentimiento. Veremos entonces un grito de lamento por el pecado. Y lo primero que vemos es el versículo 8. Si lo lee en su Biblia, dice: por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Pero la conjunción inicial dice por esto, por lo que pasó anteriormente. Hay una transición entre objetivos. Pasa de hablar específicamente de Samaria para luego hablar de Judá. Ahora va a ser más específico con Judá y va a decir que lo lamentan. Él se lamenta primero por la destrucción de Israel, es decir, del reino del norte. Ahora la advertencia para Judá y la predicción de su juicio también producen un lamento en Miqueas. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué lamenta Miqueas? ¿Qué lamenta? Bueno, el pecado de Samaria al ver las consecuencias que trajo su pecado y anticipa que Judá como nación también tendrá el mismo fin. Por eso él, al ver esta visión, lamenta y aúlla como chacal. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. En la práctica, ¿cómo enseña este versículo que Miqueas lamentará, aullando y desnudo? Eso es lo que dice el pasaje. La idea aquí es que la situación de Israel es tan grave, la situación de toda esa nación, su pecado llegó a tal punto, situación que luego llegaría también a Judá, que el profeta se lamenta con anticipación, llorando, triste, y dice que va a andar desnudo y gritando por lo que le pasará al pueblo de Dios. Además, este lamento también ejemplifica el lamento de la deportación. Vean esto. ¿Cómo dice el pasaje que él se lamentará? Andando sin zapatos o, en su momento, sin sandalias y sin capa o sin ropa arriba, en señal de luto, en señal de lamento. Esta era una expresión de duelo natural del pueblo hebreo. Ahora, es importante destacar que no es desnudo literalmente, sin nada de ropa, sino desnudo como se llevaban a las personas a cautiverio, a otros países cuando eran desterrados, solamente con una tela que cubría sus partes íntimas, descalzo y caminando sin mayor protección.
desterrados. Entonces, ese lamento de Miqueas es por la situación de Israel, por lo que le pasará y lo que le pasará a Judá, y además ejemplifica cómo es que ellos estarán lamentándose al vivir y experimentar las consecuencias de su pecado. Veamos, por ejemplo, cómo dice Isaías 20 a partir del 2. Lo leo para ustedes. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Es decir, que lo dejaron tan desnudo, aunque no de sus partes íntimas, como su vergüenza. Y es lo que estaba avergonzándose anticipadamente del pecado y las consecuencias del pecado del pueblo, al punto de que efectivamente serían llevados cautivos en su momento, desnudos y descalzos, como bien lo presenta Isaías. Hermanos, la vergüenza en el exilio era un sentimiento que hacía ver su estado de miseria y culpabilidad, que los llevaran en ese estado. Estamos en miseria, Dios nos dejó. Y es lo que sentían cuando iban caminando o cuando estaban muy tristes o en luto por alguna situación que le había pasado. Es tanto que la comparación es con chacales. Estos son como perros salvajes o lobos, según como se mencionen en algún lugar. Y lloran, gimen en un tono como de párvulo, como de niño pequeño, cuando están solos o en apuros. Además, también dice como avestruces. Ellos dan un grito agudo y prolongado, parecido a un suspiro, especialmente en la noche. Estas figuras efectivamente eran muy conocidas para ellos y entenderían lo que sería el lamento del profeta Miqueas en su momento. Por eso los usa para que ellos entiendan cómo él estará tan triste y lamentando por lo que vendrá a ellos si no se arrepienten. Parte del interés entonces de Miqueas al hablar de lamento, al dolerse por la situación del pueblo de Dios, era que ellos mismos se dieran cuenta de la situación. Es como si dijeran, bueno, si el profeta hace esto, si el profeta dice esto, se lamenta de esta manera, ¿cuánto más nosotros? Porque Miqueas no es que pecó como el pueblo, es pecó con el pueblo porque era parte del pueblo. De allí que Isaías diga, yo que siendo hombre de labios inmundos y estando entre pueblo de labios inmundos, es decir, su identidad claramente estaba vinculada a su nación y al pecado de ellos, aunque él no haya permanecido en ese pecado. Pero lo lamenta porque es la ciudad, el pueblo de Dios, que está siendo castigada por su pecado. Y su expresión debería ser un ejemplo para la nación entera. Pero no fue así. Recuerden también que los profetas funcionaban como un ejemplo de lo que Dios quería comunicar, o del pecado, o de arrepentimiento, o de dolor en este caso. De esa manera, así como se lamentó el profeta, debía hacerlo Israel, y en este caso Judá. Ahora, preguntémonos, a la luz del pasaje, ¿por qué aullará? Versículo 9. Porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Para ver adecuadamente este versículo, necesitamos recordar lo que pasó en aquel momento histórico una vez más. Recuerden que cuando fue derrotado Israel por Asiria, el reino del norte, unos 20 años después, Asiria intentó derrotar por completo a Judá, al sur. Sin embargo, estos no pudieron derrotarlos por completo. De allí que el pasaje diga que llegó hasta la puerta de mi pueblo. Llegaron cerquita. ¿Quién? Bueno, esto debe verse a la luz del pecado.
Noten que dice llaga. Es como decir, su pecado es doloroso, su herida, aquello que los está matando desde adentro. La rebelión, la idolatría de Samaria llegó hasta la puerta de Jerusalén, bajó del norte hasta el sur, esa idea idolátrica. Eso se refuerza luego. Y con la rebelión vinieron las consecuencias. La destrucción, el ser conquistados por otra nación también llegó a la puerta. Entonces, cuando dice que su llaga es dolorosa, que llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, es que el pecado se acercó y con ello la consecuencia del pecado. Llegaron cerquitica. En este caso, hablando de esa cercanía, nos comunica es la amenaza de Senequerib, el rey de Asiria. Llegó cerquita y fue destruyendo, como lo vamos a ver más adelante, fue conquistando, pero no pudo con Jerusalén. ¿Y por qué Dios entonces permite que naciones paganas se acerquen de tal manera al pueblo de Israel? ¿Por qué permite que el norte sea destruido y que lleguen tan cerca a Judá? Bueno, pero es que está claro que cuando el Señor hizo pacto con su pueblo antes de introducirlo a la tierra, les recordó que si ellos no obedecían y se iban en función de pos de dioses falsos por la rebelión de su corazón, serían destruidos precisamente de esa manera. Deuteronomio 28. Vamos, por cuestiones de tiempo, a leer algunas partes precisas nada más de eso. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, que fue lo que no hicieron ellos, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y allí da una lista muy grande. La tierra será infértil, sus vientres serán infértiles, vendrán calamidades, enfermedades. Pero mi objetivo es mostrarle cómo es que él permitiría que otras naciones los perturbaran y los invadieran. Por ejemplo, versículo 32 del capítulo 28. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. De hecho, más adelante nos habla precisamente de ese tipo de juicio. Luego viene el 45. Y vendrán sobre ti todas estas calamidades, maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio, importante, a todas tus ciudades, lo vamos a ver más adelante, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. ¿En qué confiaban? En sus muros altos y fortificados. En toda la tierra sitiará, pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Esto es algo terrible porque el sitio, si no conoce la idea, sitiar una ciudad es rodearla para que no puedan salir, dejarlo desprovisto de provisiones, valga la redundancia, sin recursos alimenticios, donde puedan inclusive hidratarse. Y ante esa situación, aquellos que lo conquistarían, lo dejarían en una situación que necesitarían. Bueno, no necesitarían, pero que se verían en la necesidad de comer inclusive
de la propia carne de sus vientres. Es decir, llegarían a cometer la atrocidad de comer sus hijos. Ante el hambre quedaría. Así que cuando nos damos cuenta de lo que se está diciendo aquí, es que efectivamente Dios estaba dejando que esas naciones se acercaran para que con contundencia ellos se dieran cuenta del pecado que estaban cometiendo y cómo habían dejado a Dios. Pero en este caso, en Judá, llegaron hasta la puerta. Llegaron hasta la puerta. Ahora, ¿por qué hasta la puerta? Ciertamente Sennacherib avanzó tomando algunas ciudades, pero luego se resguardaron en Jerusalén y no pudieron hacer nada, porque él venía durísimo. En ese momento, el rey Ezequías oró y el Señor los ayudó. ¿Qué hizo Dios para ayudarlos? Mató a 180,000 hombres de Asiria, haciéndolos retroceder. Por eso es que no pudo conquistar ese pedacito de tierra. Después que había conquistado tanto territorio, llegó hasta la puerta de Jerusalén. Entonces vemos cómo el profeta Miqueas da un grito de lamento, anticipando la ruina de Judá para que ellos entiendan y se arrepientan. Por otra parte, vemos en segundo lugar que el lamento asume o reconoce el juicio por persistir en el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando alguien se lamenta realmente por el pecado y las consecuencias del pecado, entiende y reconoce que es justo que venga el castigo si se persiste en el pecado. Y eso es lo que está diciendo él aquí más adelante. Está mostrando que el lamento verdadero, el que él tenía y que quería comunicar al pueblo, asume o reconoce el juicio por persistir en el pecado. Tendrá consecuencias. Y para entrar en este tema, vemos cómo el profeta aumenta los recursos para hacer entender a Judá lo que le pasará por su pecado. Y a la vez, él aumenta los recursos didácticos, las comparaciones, el juego de palabras, para insistirle a ellos lo que deberían hacer. Verse ante esa visión y decir, epa, aguántalo ahí. Ellos iban o debían entender ante los recursos que Miqueas iba a usar lo que Dios esperaba de ellos. Siendo así, vamos a leer el versículo 10. No lo digáis en Gad, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betele-Afra. Aquí es necesario recordar que mientras que Israel no siguió el linaje de David, no lo hizo, porque Jeroboam I no era hijo de David ni de la tribu de Judá. Por otra parte, Judá, el reino del sur, fue la única nación que preservó la descendencia de David con su hijo Roboam. Es decir, era seguro que el linaje de los reyes de Judá era David en esa nación del sur. Es decir, Jotam, Acaz, Ezequías venían del linaje de David. Los del norte no. Entonces, teniendo esto en mente, podemos entender este versículo 10 de la mejor manera. Como el énfasis del profeta era hablar de Judá y a Judá, evoca las palabras del mismísimo David en momentos donde David se lamentó. Segunda de Samuel 1:17 al 20. Segunda de Samuel 1:17 al 20. Van conmigo, vayan en sus Biblias, leámoslo para que no nos perdamos, porque hay muchas ciudades que vamos a tener que profundizar allí. Segunda de Samuel 1:17. Dice así: y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo:
que debía enseñarse a los hijos de Judá. Era una manera de luto que debía enseñarse a toda Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Versículo 19. Ha perecido la gloria de Israel sobre sus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad. Y aquí la idea que usa, como en el versículo 10, no lo digáis en Gad. Y David decía antes, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón. ¿Para qué? Bueno, para que no se alegren las hijas de los filisteos, sus enemigos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos que quieren el mal de Judá. Esta expresión, como lo leímos, vino entonces como un lamento de David por la muerte de Saúl y Jonatán. De manera que el profeta parece recordar la endecha y la tradición o costumbre que él estableció, porque él estableció esa costumbre. Así van a lamentarse, así van a endechar. Él estableció esa endecha como un paradigma para que Judá lamentara ante una gran calamidad. Si venía una tristeza y una gran calamidad, digan, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas. Y eso fue lo que repite Miqueas en ese momento. En este caso, la calamidad era que serían derrotados en parte por Asiria y luego definitivamente por Babilonia por falta de arrepentimiento, por su idolatría y su rebelión. Entonces manda endechar, no se lo digan a Gad, no lo pronuncien allá, que en otras palabras, que los enemigos no se enteren. Ahora, ¿por qué David y ahora Miqueas usa esta expresión para endechar, para lamentarse? Gad era una ciudad en los límites de Judea y siempre estaba como en conflicto. Ciertamente, no se vayan a poner conspiranoicos, pero estaba cerca de la franja de Gaza. Y en ese punto siempre ha estado en guerra. En un momento era de los filisteos, luego era de Judá, luego de los filisteos, depende de la época de su historia. Y esa ciudad, que en su momento era una de las 5 ciudades de los filisteos, David, que peleó contra los filisteos, dice que esa Gad era reconocida por ellos y habitaban ahí y no querían que se enteraran de los padecimientos de Judá. Es como si dijera, no le des el gusto a los que se regocijan en las caídas de Israel, del Dios de Israel. No le des el gusto a ellos, en silencio. Es como tratar de guardar la vergüenza de la nación por su propio pecado, pero además respaldar el nombre de Dios. De modo que ahora la vergüenza se trata de guardar la vergüenza en relación con Dios, es decir, intenta preservar que se hable mal de Dios, que no se hable mal de Él. Y ciertamente, mis amados hermanos, esto es una respuesta natural para el pueblo de Dios en todas las épocas, que a pesar de su maldad desea que Dios sea reconocido como justo y ellos como pecadores. El interés de todo cristiano es que el nombre de Dios no sea blasfemado por sus enemigos. Por eso es el deseo de serle fiel y aun cuando peca, reconocer que el error es de él y no de Dios. Esa expresión evocaba ese deseo, esa vergüenza que querían guardar acerca del nombre de Dios. Por eso es que él continúa diciendo, ni lloréis mucho. Si lo ven en el versículo 10, ni lloréis mucho. No descubras tu pena interior con el lloro exterior al alcance del conocimiento de los enemigos, no sea que ellos se alegren por ello. Ese era el punto. Los enemigos no debían enterarse y eso es lo que estaban interesados, porque ante el lamento y el castigo de Jehová, los enemigos cobrarían fuerza. ¿Y qué dirían los enemigos? ¿Saben que esa siempre fue la preocupación de los hombres de Dios? ¿Qué dirán de ti? De tu pueblo, de aquellos que sacaste de Egipto con mano poderosa. Así que aquí empieza a hacerse mucho más notable el juego de palabras que resonaría con fuerza en la mente de los de Judá. Importante.
Este juego de palabras sería relacionando las ciudades con sus localidades y el significado etimológico de sus nombres. Ejemplo, supongamos que estamos aquí en Maracay y hay un momento de amargura. Así como el cítrico o el amargo del limón, así moraré allá durante un tiempo. Pero a la luz del arrepentimiento y cuando venga el consuelo, me deleitaré en las delicias para acampar en lugares tranquilos. Vean que estoy usando dos referencias de Maracay, del limón y las delicias, para hablar de lo que se siente y para evocar en mi mente, o el profeta evocar en la mente de los otros, lo que estaba pasando y lo que debían hacer, o lo que vendría también. Así iba a usar los nombres de esas ciudades, pero insisto, en este caso eso se escribió en hebreo. Por eso que para nosotros no vamos a estar tan relacionados etimológicamente con la pronunciación o cómo sonaba cada nombre de cada ciudad. Pero lo que quiere hacer es eso, un juego de palabras relacionando las localidades y el significado etimológico de sus nombres, como ya lo expliqué en el ejemplo. Claro, en este punto, recuerden, nos puede parecer muy confuso, pero para ellos sería claramente notable de lo que estaba hablando el profeta. Ellos entendían bien. Ahora mira cómo dice, revuélcate en el polvo ¿de qué? De Bet-le-Afra. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Y en este caso, Bet-le-Afra era una ciudad con localidades conocidas, aunque se entiende que estaba ubicada en la Cefela. ¿Qué es la Cefela o la Cefela? La Cefela o Cefela era un grupo de ciudades a pie de montaña en el sentido del mar Mediterráneo hacia Jerusalén. Venía primero algo desértico, después unas montañas más pequeñas y luego Jerusalén mucho más alto, 300 metros más alto que ellos. Y había una serie de ciudades allí que se les llamaba la Cefela. Y su nombre significa polvo, eran como polvorientas. Y por eso es que dice el versículo, revuélcate en el polvo de la ciudad, del polvo. Es como si dijera eso, revuélcate en el polvo de la ciudad del polvo. Mientras que los judíos no habían de exponer su duelo a los extranjeros, ellos debían lamentarse en sus propias ciudades. Debían revolcarse en el polvo en señal de un profundo dolor. Y eso es lo que quiere comunicar el profeta. ¿Cómo deberían estar ellos? Ellos deberían estar con vergüenza por su pecado, guardando el nombre de Dios. ¿Qué debían hacer? Dolerse en sus ciudades por su pecado en polvo y ceniza. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Porque su final sería el destierro de la tierra del pacto, de aquella tierra hermosa que le regaló el Señor. Y vemos entonces que les dice a los de afuera, lloren, no se lo comuniquen, evocando el lamento de David. Y ahora le dice, pero ustedes revuélquense en el polvo de sus propias ciudades. Revuélquense el polvo de la ciudad del polvo. Pero ahora en el versículo 11 vamos a ver el lamento, porque ese juicio se expresó en aislamiento. Escúchese bien, se expresó en aislamiento. Versículo 11. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Sanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo. Vamos otra vez aquí. Aquí el profeta parece aludir al abandono de ciudades que estaban obligadas a defenderse mutuamente. Ciudades en el contorno que pertenecían a Judá. Judá se sentiría aislado y abandonado por sus supuestos aliados, sus otras ciudades. En este caso, Zafir parece que era una de las aldeas en las partes montañosas de Judá. Su nombre significa belleza. Al parecer era una aldea muy hermosa. Muy hermosa. En este caso, el juego de palabras es irónico, pues la hermosa aldea o ciudad hermosa
sería llevada desnuda y con vergüenza. Aquella que se cuida y se mantiene intacta, siempre reluciente, será llevada con vergüenza y desnuda. Zafir. Es ese tono irónico que presenta el Miqueas para que ellos entiendan lo que va a pasar con esas ciudades, según la pronunciación de su propio nombre. Luego dice Saanán. Saanán significa salir. Salir. A pesar del nombre que tiene esta ciudad, esta misma gente se acobardaría y no saldría a la batalla. Además, el juego de palabras parece presentar la idea de que saldrán, pero exiliados. Ustedes lo de salir, que debían salir a batallar, no salieron, pero van a salir exiliados. Y también llama a esa idea para que ellos reflexionen. Luego viene Betesel, o la casa de al lado, o la casa contigua. Esto era una ciudad que estaba contigua a Jerusalén, que retiró su apoyo a Jerusalén porque fue añadida literalmente a los invasores por la fuerza. Los invasores, Senaquerí fue avanzando hacia Jerusalén y tomó esta ciudad, Betesel, que estaba contigua, estaba cerca. Y ellos debían defender, pero no salieron a defender. ¿Por qué? Porque lo conquistaron primero. De hecho, el sufijo del nombre Esel da la idea de retener o retirar. De allí que el pasaje diga que el llanto de Betesel os quitará su apoyo, dice el versículo. ¿Se dieron cuenta? Pues ya fue anexionada a los invasores. Anexionada significa que una ciudad es añadida a un territorio o a un ejército a la fuerza y ya fueron conquistados. Entonces esta ciudad fue primero anexionada a los invasores, por eso retiraron el apoyo a Jerusalén. De allí que el versículo 11 diga: pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Es decir, ellos estaban siendo cada vez más aislados de toda la ayuda. Pero ¿qué pasaría con ellos? Se quedarían sin apoyo. Hermanos, el pecado trajo como consecuencia el aislamiento de los que podían ayudarnos. Poquito a poco, eso debe resonar en nuestra mente. Cuando por la impenitencia de los hombres y de los cristianos en las iglesias locales insisten en su pecado a pesar de la amonestación, y el mismo apóstol Pablo y el mismo Jesús sugiere un aislamiento de esa persona con el propósito de que reaccione y que se dé cuenta que está quedándose desprovista de esos medios que pueden ayudar a preservarla. Vamos aprendiendo y vamos relacionando entonces del obrar de Dios en el tiempo. Pero ahora, además del versículo 11, vamos a ver a partir del versículo 12 el lamento. No porque serían aislados, ahora el lamento porque creían que les iría bien. Tenían expectativas diferentes a pesar de su pecado. Pero hermano, ¿sabe qué? El pecado trae males. Escúcheme, el pecado trae males. Versículo 12. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal así había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Si se dieron cuenta, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. Marot es una palabra que suena en el hebreo como Mara, y ustedes saben que Mara significa angustia, significa amargura, y en ese sentido, la ironía aquí es que los que esperaban ansiosamente el bien terminaron recibiendo amargura por su pecado. Aquellos que creyeron que no iba a pasar nada y que su confianza, su fuerza en sus caballos, en sus ciudades era suficiente, recibieron amargura por su pecado, como su propio nombre lo comunicaba. En este caso, el profeta decide
comunicar directamente de quién viene este mal. Y esto me hace reflexionar mucho, porque es como en esos tiempos donde nosotros creemos que sabemos que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo las cosas tan bien, que eso en sí mismo es algo malo, si no la estamos haciendo tan bien como pudiéramos, y pensamos que nos va a seguir yendo bien. Es como si la pegáramos, vamos a decir la pegamos. Vamos a seguir así hasta que no sé. Y con una actitud tenaz de rebeldía queremos entender que nuestro pecado cosechará bien, pero no es así. Eso es lo que más o menos comunica esto que le dice Miqueas a Judá acerca de Marot, aquellos que anhelaron ansiosamente el bien, pero Dios le envió un mal. Y en este caso, Miqueas decide comunicar directamente de quién viene ese mal. Pregúntese eso en ese versículo. ¿De quién viene el mal? Pues de parte de Satanás, de Jehová. El mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. De Jehová. Sí. Jehová puede hacer mal. En el sentido que nos preguntamos y nos pasa por la cabeza, no, en ese sentido Jehová no puede hacer mal. Y es que el bien de Jehová puede ser para nosotros mal. Lo bueno de Dios puede ser para nosotros mal y tener consecuencias de calamidad. En el caso de Judá, escuche bien, el mal vendría, no les iría bien, pero como una expresión del bien de Jehová. ¿Qué está haciendo Jehová? Él está haciendo el bien porque está haciendo justicia y está cumpliendo sus promesas que le dio en el pacto. Me dejan y yo les voy a pagar de esta manera. Y eso es bueno porque Jehová es justo y Él es santo. El mal para ellos viene de Jehová castigándolo y eso es bueno. Es bueno que el Dios Santo no tome por inocente al culpable. Qué bueno que Él no toma por inocente al culpable. Está bien que Jehová castigue al malo como se habían constituido ellos. Aunque para el malo el castigo sea algo que le traiga mal. También hay un buen juego de palabras allí, ¿verdad? Pero ya saben cuál es la idea. Todas las obras y los juicios de Jehová son justos y buenos, decía el salmista. Por eso es que ellos debían entender que ese mal venía de Jehová, pero el mal en relación a su propia estabilidad. Pero era bueno que Dios hiciera justicia, que Dios cumpliera con sus promesas. Así que aquí no vemos solamente la justicia y la santidad de Dios, sino que vemos la santidad y la fidelidad y la soberanía de Dios. ¿Por qué la fidelidad de Dios? Bueno, porque Dios cumplió. Deuteronomio capítulo 28, lo leímos hace un momento. Dios cumplió aunque haya sido con castigo. Él es fiel y su soberanía porque se valió de los asirios. Mira, Dios se valió de todo un imperio para hacer su voluntad con su pueblo. Nosotros lo vemos aquí sencillo, pero en ese momento no habían aviones, ni barcos, ni carros. Desde el norte, muy al norte, descendió el imperio asirio a pie con miles de hombres, que implica comida, una gran movilización de recursos para venir y hacer lo que Dios quiso hacer con su pueblo y mostrar su voluntad y su justicia. Dios hace eso. Dios hace eso. Ese es nuestro Dios, terrible, santo, sabio, justo, misericordioso. Dios mismo trajo ese castigo hasta las mismísimas puertas de Jerusalén, luego de que cayeron todas las otras ciudades. Hermanos, es Dios usando a esta gente. Sennacherib lo sabía. No, él creía que él se estaba gozando su poder militar. Pero Dios estaba detrás de eso. Aquel que inclina el corazón de los reyes.
aquel que nada ni nadie puede oponerse ante él. Estaba haciendo esa obra con un imperio para hacer su voluntad en su pueblo. Así que vemos aquí el lamento, porque ellos creían que les iría bien, pero olvidaron que el pecado trae males. Trae males. Ahora, desde el versículo 13, veremos el lamento por la manera como inicia el pecado. Vemos cómo el pecado inicia hasta que llega a ser una impenitencia, sin arrepentimiento en el pueblo, hasta que su conciencia es cauterizada, hasta que llega la cauterización y se insensibilizan ante las demandas de Dios. Versículo 13. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Laquis, otra ciudad. Laquis era una ciudad fortificada de Judá, y en ella se almacenaban carros de guerra. No eran carros con motores a combustión como nosotros, sino carros con motores a caballo, ¿verdad? Entonces, de allí que se hable de caballos de fuerza, porque antes los carros eran tirados o alados por corceles o caballos. Y en esa ciudad se guardaba esto, habían establos. Era una ciudad fortificada, donde tenían un poder militar acumulado allí. Imaginemos en Venezuela, la base aérea Libertador, donde están muchos de los aviones, o donde está una parte fortificada de Venezuela desde el punto de vista militar en Caracas, en La Carlota, gracias. Tú pasas y ves los tanques, ves los aviones, ves los helicópteros. Así era Laquis para ellos. Así era Laquis para ellos, una ciudad fortificada. Y de allí que se le diga que coloque bestias, es decir, corceles, caballos rápidos. Parece comunicar la idea de que una vez de que ellos debían uncir o colocar caballos a los carros para ir a la batalla. Pero ellos, en vez de colocar los caballos, y su situación iba a ser tan grave, de colocar los caballos para ir a la guerra, iban a colocar los caballos en los carros para huir. Por la envergadura de aquel que venía contra ellos. Además, algunos insinúan que por el comercio de caballos fue que se introdujo el pecado. ¿Cómo es eso? Bueno, ellos comerciaron caballos haciéndolos confiar en sus propias fuerzas. Antes los caballos eran parte del poder militar. Y mientras más caballos tuvieses y más carros, más poder militar tenías y podías confiar más en tu ejército. Y en ese comercio, esto parece que los llevó a confiar en sus propias fuerzas y no en el Señor. Y además, en el mismo comercio, relacionándose indebidamente con Israel en el norte y muy al sur con Egipto, llegaron a adoptar costumbres e idólatras. Hermanos, cuando hay cercanía con otras culturas, se empiezan a ver esas relaciones e intercambios culturales. Empiezas a conocer más de las costumbres de otras naciones. De allí que cualquiera que vaya a hacer comercio a China se traiga algo significativo de China, si ellos creen esto y esto y esto. Y ese más o menos parece que también fue la idea. Por eso es que el versículo dice que fue principio de pecado a la hija de Sión. En ese mismo comercio no solamente reforzó su confianza en su propia fuerza, sino que introdujo el pecado de Egipto y de Israel. Y ellos empezaron a creer como ellos. La idea en el pasado era que si tenías mejores caballos, tenías mejores producciones, tenías fuerza militar, es porque ese Dios era bueno. Vamos a adoptar esas costumbres en alguna manera. Y terminaron sucumbiendo.
Y como esta ciudad era una de las ciudades importantes para la guerra, Laquis, tenía siempre una comunicación constante con la capital, con Jerusalén. ¿Y qué pasó? Esta ciudad fortificada entonces impregnó, contagió de esta enfermedad idolátrica a Judá. De allí que se diga en el versículo que fueron principio de pecado a Jerusalén y en ellos se hallaron las rebeliones de Israel. Es interesante que en esta ciudad también fue que acampó Senequerib, rey de Asiria, cuando quería conquistar Jerusalén unos 20 años después que Samaria se fue exiliado. Una de las ciudades más fuertes, agarró Senaquerib esa ciudad y acampó allí. Dice Segunda de Reyes 18:13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá. Si lo notan, y las tomó. ¿Qué hizo? Las tomó, entre ellas Laquis. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Lo dice el cronista. El rey estaba, Senaquerib estaba en Laquis. Yo he pecado, le dijo Ezequías. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Después, el rey de Asiria envió contra el rey de Ezequías al Tartán, a Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Con esto quiero decirle que efectivamente Laquis fue tomada y allí acampó el rey Senaquerib. Se cumplió lo que el profeta había anticipado. Así que de esta manera interesante, el profeta hace un juego de palabras para recordarle al pueblo cómo había entrado el pecado hasta ello. ¿Qué debía hacer el pueblo? Reflexionar, hermanos, reflexionar ante su proceder. Examinar qué fue lo que los llevó hasta donde estaban. Si ya el profeta lo estaba anticipando antes que viniera la calamidad, ¿por qué no hicieron nada? No se arrepintieron. La confianza en su propia fuerza, sus malas relaciones o mala manera de comerciar, o sus deseos de hacer las cosas como lo hacían otras naciones vecinas idólatras, eran la causa de sus dolores. Y eso mismo tenemos que tener nosotros. ¿Cómo queremos asimilar cuestiones paganas porque dan algún beneficio a expensas de los principios bíblicos, sin entender que eso es principio de dolores? De allí que Pablo diga, hey, cuídense con lo que están creyendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuídense. ¿Cómo estamos relacionándonos con los inconversos y qué estamos tomando de ellos? ¿Qué estamos tomando del mundo? Cuídense. Es el principio de dolores. Para reflexionar nosotros también. Luego viene el versículo 14 que dice, por tanto, vosotros daréis dones a Moreset Gad. Las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Moreset debería parecernos familiar. ¿Por qué? Porque allí era la ciudad de Miqueas. Y esta palabra Moreset es parecida a la palabra regalo. Regalo o dones, dote. Es la misma palabra que se usa para hablar de la dote, los regalos que un padre daba a su hija cuando se casaba, daba la dote. Es como si le dijera, ustedes que son como regalo, como dote, ustedes mismos serán posesión de los asirios, serán de dote, de regalo para los invasores. Cuando le dice Moreset Gad, es decir, la ciudad de Miqueas caería. De allí que podamos entender también cómo se lamentó, la tristeza que estaba en su corazón. Pero luego, en este juego de palabras tenemos otra ciudad, las casas de Aksib. Aksib suena en hebreo similar o se pronuncia similar a mentira o engaño. Mentira o engaño. Las casas de engaño serán para engaño, en otras palabras le estaba diciendo Miqueas. Recuerden que esto lo entenderían ellos rápidamente.
Claro, ellos harían ese juego de palabras, una manera de comunicarse, y lo agarrarían. Las casas de engaño serán para engaño. ¿Por qué? Porque esta ciudad efectivamente le falló a Judá. Parece indicar que Judá tenía muchas expectativas de que eran suficientemente fuertes estas ciudades para mantener lejos la invasión. Pero no fue así. No fue así. Fue mucho más complejo. El rey confió en que le podría ayudar a Absi. ¿Y saben qué? Era una mentira. Confió en una mentira. Hermanos, el rey de Judá confió en una mentira, porque confió y puso su confianza en otra cosa. Piensen usted, las veces que confiando en una mentira quiere que les salgan las cosas bien con Dios. Piensen usted, pensemos en nosotros. Versículo 15. Aún os traeré nuevo poseedor. Y aquí es mucho más claro el profeta de parte de Dios. Oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulán. ¿Qué es Maresa? Bueno, esta palabra Maresa puede traducirse como posesión. Está diciéndole que los de posesión tendrán un nuevo poseedor. Ustedes que poseían serán poseídos. Y aquí claramente está hablando de esas ciudades fortificadas que Asiria tomó cuando intentó derrotar por completo a Judá en tiempos del rey Ezequías. Entonces, el versículo, aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. Ustedes que son poseedores serán poseídos. Está anticipando que serían conquistados. Serían conquistados. Pero luego apareció otra palabra bien interesante. Adulán. Adulán. ¿Lo recuerdan? Una cueva. Una cueva donde fue a esconderse ¿quién? David, cuando Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Lo recuerdan? Y dice, flor, exactamente dice, la flor de Israel huirá hasta Adulán. Es decir, huirán. Huirán. Esa flor significa gloria de Israel o los líderes de Israel. La gente más prestigiosa que mantenía estable la ciudad estaba huyendo ahora. Y comunicaba entonces esos representantes de Judá como un todo, quien era también en su momento capital de todo el reino. Noten que dice Israel, la flor de Israel, no se llama ahora Judá. Pero lo que hace el profeta es evocar nuevamente todo como una nación y decir, lo más importante, la gloria de Israel, entre las naciones tuvieron que huir. Ya las ciudades fortificadas en torno a Jerusalén cayeron. Cayeron. Ellos tendrían que huir ahora, como huyó David en ese momento. El profeta, mis amados hermanos, les recuerda nuevamente y para finalizar ese lamento al rey. ¿Cuál rey? Al rey por el cual ellos estaban habitando todos esos territorios. El profeta les recuerda por quién tenían todo ese reino, David. Ellos debían entenderlo. Y al recordarle a David, debían también entender su respuesta hacia el pecado y el tipo de relación que tenía con Dios. Sí, David huyó allá. ¿Por qué? Porque quiso honrar a Dios para no levantar su mano contra el ungido de Jehová. Obediencia a Dios. Ellos debían recordar cómo David respondió ante las situaciones difíciles, inclusive cuando lo estaban persiguiendo, con obediencia. Necesitaban recordar todas esas cosas. Debían reflexionar y en especial debían recordar cómo David había respondido. Ciudades, ciudades, ciudades por aquí, juego de palabras. Hermanos, ellos lo entenderían fácilmente. Nosotros no tanto, ¿no?
De manera que este libro también nos recuerda la necesidad de ser cuidadosos con el contexto y la necesidad de estudiar más. La necesidad de tomarnos el tiempo para informarnos e ir usando el ejemplo de Israel para que no cometamos los mismos errores. Hey, ve bien lo que dijo Dios y cómo trató con este pueblo. Ve el carácter de Dios. Ve sus atributos puestos en prácticas en estas situaciones de Israel. Considera tu proceder. Esto nos recuerda todo eso. En últimas, mis amados hermanos, si nosotros no supiéramos lo que significan esos nombres de esas ciudades, el mensaje está allí. Es claro, Judá e Israel por su pecado no arrepentido sucumbirán y será destruido. No les irá bien en relación con Dios. ¿Cierto? Ahí está el mensaje. Es claro. Pero no es diferente para nosotros ahora. Si rechazamos abiertamente a Dios. Y por eso debemos ir al tercer punto. El verdadero lamento evoca arrepentimiento. Versículo 16. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Cómo termina este lamento? Un llamado directo al duelo, al lamento y al arrepentimiento. Todos esos nombres tienen significados que apuntaban a las miserias venideras para ellos, para despertar por ellas un santo temor por la ira de Dios. Señor, no nos destruyan. Y no hicieron nada. Ráete, trasquílate, calvo. Quédate calvo, le dice. Son palabras que nos dan el mismo sentido. Córtate el cabello, tus barbas, tus vellos. Ese llamado es hacerlo por un profundo duelo que deberían tener. No obstante, en su momento esto fue una práctica que Dios prohibió. ¿Sí? Deuteronomio 14, 1 y 2 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis, dice el Señor, a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios lo prohibió por causa de muerto. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? A pesar de que era una prohibición de raparse, se nos dice porque ellos iban a tener mucho que lamentar, mucho que lamentar. Inclusive los pueblos iban a ver en ellos esa actitud y lo entenderían, que sí hacían eso como una costumbre de raerse. Inclusive estuve pensando que quizás fue porque, como ellos hicieron de costumbres paganas, su humillación implicaría inclusive seguir las costumbres de vergüenza y humillación como expresión de lamento, porque los hijos de sus delicias se fueron de él. Lamento profundo, inclusive con las prácticas de las otras naciones. Y lo que dice es que así como una madre lloraría a sus hijos, así deberían llorar a su pueblo, aquel pueblo que fue conquistado por Asiria. Ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. ¿Por qué deben lamentarse y estar en duelo? Por los hijos de sus delicias. El profeta está llamando al arrepentimiento al pueblo, definitivamente, al llamarle al duelo y al lamento. Porque sabe que, mi amado hermano, ten en cuenta esto. Cuando se está verdaderamente arrepentido, cuando hay verdadero arrepentimiento, se reconoce el pecado. ¿Y sabe qué produce? Hay lamento y dolor por el pecado, porque hemos ofendido a nuestro Dios y nos apartamos del pecado. Por eso es que así habla Miqueas. Asiria quitó muchas de las ciudades fortificadas al rey Ezequías. De allí que sus hijos, los hijos de sus delicias, las ciudades más fuertes y los príncipes que estaban en esas ciudades fueron llevados cautivos. Sin embargo,
Ante la humillación y lamento del rey, Dios no permitió que Jerusalén fuera derrotada del todo, como le dije anteriormente. Ese pedacito de tierra, todo ese pedacito de tierra que quedaba, resistió al imperio del momento. ¿Sabe? Pero lo pudo resistir, ¿sabe por qué? Porque Jehová lo defendió. Jehová derrotó el ejército de Sennacherib, rey de Asiria, sin que Judá moviera un dedito. Jehová lo hizo. ¿Qué era eso? La expresión de que si efectivamente se humillaban delante de Jehová, Él los perdonaría y los ayudaría. No importa qué imperio venía, no importa el poder militar, Dios los ayudaría. Segunda de Reyes 19:8. Y regresando de Rabsaces, halló el rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías. Qué arrogante este pana, ¿no? No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y él dice: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de los hombres, madera o piedra, o por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de tu mano, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová, Dios. ¿Y saben qué pasó? Versículo 35 del capítulo 19 de Segunda de Reyes. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. ¿Qué hizo Jehová ante la oración y el arrepentimiento de Ezequías? Ayudarlo. Envió a su ángel y lo destruyó. Cuánta misericordia de Dios para un alma arrepentida, mi amado hermano. Cuánta misericordia para un alma que ruega por salvación, lamentando su pecado. Así le pasó a Ezequías. Eso es lo que esperaba Dios del pueblo. Eso es lo que Dios espera de ti. Dios envió su ángel para salvar a Judá. Así como envió luego ese mismo ángel, el ángel de Jehová se encarnó. La segunda persona de la Trinidad vino para salvar a su pueblo. ¿Y saben cómo fue llamado? Jesús.